La fe, sin ella no podemos pelear la batalla, porque la fe activa el poder de Dios a nuestro favor. Sin fe estamos espiritualmente muertos. Y los muertos no pueden pelear con el diablo, porque el diablo es el Dios de los muertos. Sin fe no podemos ser salvos. Sin fe no podemos ni siquiera agradar a Dios. También hay falsa fe y verdadera fe. Debemos de tener la verdadera fe. Debemos de tener fe en el nombre de Jesucristo para vencer. Debemos de tener fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. También miraremos cómo a través de la fe somos salvos. A través de la fe recibimos sanidad. Y hay una correlación en muchos casos en la Biblia entre el creer para recibir sanidad y el recibir la salvación. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Jesús Rey de Reyes. El apóstol Francisco Gómez les saluda. Continuamos con nuestra serie de enseñanza, Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. Estamos hablando en esta primera parte de la enseñanza de la serie de los fundamentos para pelear la guerra para vencer. Hoy estaremos hablando de la fe. La fe, sin ella no podemos pelear la batalla, porque la fe activa el poder de Dios a nuestro favor. Sin fe estamos espiritualmente muertos. Y los muertos no pueden pelear con el diablo, porque el diablo es el Dios de los muertos. Sin fe no podemos ser salvos. Sin fe no podemos ni siquiera agradar a Dios. Algunos de los puntos que estaremos tratando en esta enseñanza de hoy es que a través de la fe recibimos la promesa de Dios. También la fe es un escudo. Cuando tenemos fe es una protección espiritual para nosotros, que nos protege del enemigo. También la fe se obtiene, es otro punto. La fe crece, puede crecer. También hablaremos de que la fe debe de ser mantenida. También hay falsa fe y verdadera fe. Debemos de tener la verdadera fe. Debemos de tener fe en el nombre de Jesucristo para vencer. Debemos de tener fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. También miraremos cómo a través de la fe somos salvos. A través de la fe recibimos sanidad. Y hay una correlación en muchos casos en la Biblia entre el creer para recibir sanidad y el recibir la salvación. ¿Qué es la fe? La fe nos dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, a través de la fe, lo que no existe o lo que aún no es, a través de la fe creemos que es y que será. La fe nos da esa convicción, esa garantía, esa certeza, esa firmeza. El primer punto es que a través de la fe recibimos la promesa de Dios y también se activa el poder de Dios a nuestra vida. En Mateo 21:22 dice la palabra: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ve, aquí el Señor nos dice, es una promesa ya que nos está dando, pero nos dice que lo que pidamos en oración, muy importante, ¿cuál es la parte que hace falta? Creyendo. Porque si pedimos dudando, pues no vamos a recibir. Muchas veces pedimos y no recibimos, es porque no pedimos con fe. Es como Pedro, cuando miró al Señor caminando en el mar, le dijo: Señor, si eres tú, llámame que yo también camine en el agua. Ven. Y fue Pedro y ya estaba caminando. Pero tan pronto dudó, ¿qué pasó? Se hundió. Al Señor no le agrada cuando dudamos. El Señor desea una fe que sea firme, que no haya duda, que creamos. Que creamos como niño de que lo que está escrito, lo que Él prometió, así será. Esa es la fe que queremos. Esa es la fe que necesitamos. Y cuando tenemos una fe así, lo que pidamos, lo recibimos. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Pida con fe. Una vez más, está resaltando la importancia de pedir, pero pedir con fe. Porque si dudamos, ya hay una desconexión. La duda evita el mover de Dios. La duda nos lleva en el camino contrario de la fe, que nos lleva a la incredulidad. En Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
levantándose, reprendió al viento y al mar. Los apóstoles, los discípulos, estaban en la barca y hubo como una tempestad, tuvieron miedo, pensaron que iban a morir. Y le dijeron, Señor, no te molesta que vamos a perecer. Yo creía que iban a morir. Pero el Señor, al mirar que tuvieron temor por esa tormenta, los reprendió. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Es decir, si tenemos fe, aunque miremos la tormenta venir, aunque esa tormenta parezca letal, si tenemos fe, nos podemos mantener firme y esa tormenta pasa y no nos toca. Es fe. A través del Señor tenemos fe para reprender esa tormenta. La fe es maravillosa. La fe salva vida. A través de la fe vencemos al enemigo. Esa tormentas como esas en la Biblia, muchas veces causadas por poderes de las tinieblas. Y si esto lo entendemos, y entendemos que a través de la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos reprender aún la tormenta, pues ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer como los discípulos, asustarnos. No, vamos a reprender esa tormenta. Esa tormenta Satanás también la puede manifestar en contra nuestra de diversas maneras. A veces a través de una tormenta física, verdaderamente, un viento, un ciclón, un huracán. Pero hay muchas otras maneras. De repente es una tormenta en contra de las finanzas. De repente es una tormenta en contra de la salud. Hay diversas maneras en las que Satanás nos puede traer tormenta en nuestra contra. Pero si tenemos fe y nos mantenemos, sabiendo que en el que creemos y al que servimos es más grande que toda tormenta, a través de él tenemos grande victoria. En Lucas 17:6 le dijo el Señor a los discípulos. Aquí el Señor le está dando respuesta porque ellos vinieron y oraron por un niño que tenía algo parecido al autismo. Y no pudieron sanarle. Pero el Señor vino y reprendió al espíritu mudo y tonto de este niño. Y ese niño cayó al piso y cuando despertó ya estaba sano. Y los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos? El Señor le respondió en Lucas 17:6. Si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicamoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Me adelanté un poquito y pienso que aquí el Señor habla de otras cosas. Pero el punto es que aquí el Señor le dice a los discípulos, en Lucas 17:6, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a esa higuera, desarráigate y plántate en el mar, y no será hecho, no obedecería. Es decir, que todo lo que pidamos en fe, todo lo que pedamos en fe, aunque la fe sea un poquito pequeña, lo que tenemos es que tener un poquito de fe. Con un poquito de fe pasan cosas maravillosas. No voy a leer completo Hebreos del 11 al final, pero sí deseo que lo lean ustedes. Yo le invito, le exhorto que lo lean. Ahí habla de la fe, solamente voy a leer un poquito, no lo leeré completo porque está muy largo. Pero ahí habla mucho de muchas de las cosas que aconteció con los grandes siervos de Dios en la palabra de Dios, desde Abraham hasta los demás, cómo alcanzaron las promesas. Por ejemplo, en el versículo 2 dice de Hebreo 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En el versículo 4 de Hebreo 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. En el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para que no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Y así hay muchos más versículos donde hablan de todas las maravillas que Dios hizo para su pueblo y para aquellos que tuvieron fe. A través de la fe se abrió el mar y pasaron caminando. A través de la fe, Elías oró y descendió fuego del cielo. Cosas maravillosas pasaron a través de la fe. El segundo punto de esta enseñanza, la fe es un escudo. Cuando tenemos fe, si caminamos sin fe y queremos pelear al enemigo, estamos en una situación delicada, porque el enemigo tiene armas espirituales que él utiliza para dañarnos. Y la fe es un escudo. Cuando tenemos fe en la palabra de Dios, tenemos protección. Por ejemplo, en Efesios nos dice la palabra 6:16,
Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo tiene dardo de fuego y le dispara a uno a la distancia. A veces le dispara a la mente, a veces al corazón, a veces a las emociones y en diferentes maneras. Algunos de esos dardos, si los recibimos, él puede controlar la mente de las personas. Si reciben esos dardos, él le puede causar enfermedades graves, hace que salgan corriendo al médico. Pero si estamos preparados con el escudo de la fe y el enemigo manda un dardo, reprendemos ese dardo. Pero la misma palabra de Dios, si tenemos fe, nos protege. Por ejemplo, el enemigo le puede poner un dardo, como lo hace muchas veces, incluso cuando estamos ministrando aún directamente, que se manifiestan, y dice: voy a matar a tus hijos, o te voy a matar a ti. A mí mismo, desde la primera vez que se manifestó Satanás, me amenazó que me iba a matar. Ahí él me mandó un dardo. Y no solamente un dardo, me mandó una maldición de muerte. Pero ¿qué dice la palabra? 1000 caerán a mi izquierda y 10,000 a mi diestra, y a mí no me tocará. Si yo tengo fe, si yo creo en esa palabra, la palabra me protege. Porque una cosa es lo que digas el diablo y otra lo que dice Dios. ¿A quién le creemos? ¿Al diablo o a Dios? O sea, si tenemos fe, Él dice muchas cosas. Te voy a dañar, voy a destruir todo. Pero ¿qué dice la palabra? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en tu contra en juicio. O sea, el diablo te amenaza de que va a destruir todo. Es decir, él va a levantar armas en tu contra, como la que menciona aquí, dardo de fuego. Él va a levantar armas. La palabra no nos promete de que el diablo no se va a levantar en contra nuestra y que levantará armas. Lo que la palabra nos promete es que ninguna arma que él forje contra nosotros prosperará. Si tenemos fe, aunque el diablo se levante y miremos esa tormenta que ya sí viene, porque el diablo levantó un arma, de toda manera, a través de la fe nos mantenemos firmes y vencemos. Cosas maravillosas pasan cuando creemos que verdaderamente la palabra es lo que es, y que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios está viva. Esa fue una de las revelaciones que Dios me dio cuando empezó a abrir mis ojos. Una de las palabras que Él me permitió entender. Y cuando yo leía la palabra, es como que yo creí que esa palabra, que la palabra de Dios está viva. Y cuando así lo creemos, ya sabemos que si actuamos en fe, lo que la palabra dice, acontece. En la Biblia, por ejemplo, tenemos los hijos de Esceva, que eran 7, a lo que los demonios hicieron correr. Pero la palabra manda, dice que en el nombre de Jesucristo tenemos poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Esas personas ni siquiera eran creyentes. Ellos no, cuando echaban los demonios fuera, sale en el nombre de Jesucristo el que predica Pablo. Es decir, que ellos no conocían al Señor, ellos no tenían una relación con el Señor. Pero como en el nombre de Jesucristo hay autoridad, habían demonios que salían en realidad. Ahí yo le estoy diciendo algo profundo. Hay muchas iglesias que no están sanando y no pasa absolutamente nada. Es porque no tienen fe. No están. Si en fe dijeran demonios sal, en realidad empezarán a pasar cosas. Eso no significa que todo está bien, porque es una revelación importante, que en el nombre de Jesucristo hay autoridad y su palabra es verdadera. Y Él promete, Él dijo que en su nombre tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, y aún prácticamente los incrédulos, aún aquellos que no le conocen, como es los hijos de esa persona en la Biblia. Si usaran el nombre de Jesucristo para hacer lo que Él promete, pasarán cosas. Entonces, en muchas iglesias no está pasando nada. Los pastores no están sanando y no están liberando. Es porque no están usando el nombre del Señor Jesucristo. No están poniendo en práctica lo que el Señor manda. Es una revelación para lo que quieran ser usado por Dios. Lo primero es que hay que creer. Aún prácticamente casi sin tener unción. Pero si tenemos fe en el nombre del Señor, pasan cosas. Solamente con usar en el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay poder en su nombre. Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios. Una vez más, el poder de Dios nos guarda, pero ¿cómo nos guarda? Mediante la fe. La fe es un escudo, porque el Señor tiene muchas promesas para nosotros. Él dice que Él no promete que la puerta del Hades no prevalecerán ante su iglesia. Y si creemos que las puertas del Hades no prevalecerán ante su iglesia, si creemos que es más fuerte el que está con nosotros que los que están en contra, el diablo hace cosas que sí pareciera que es el final para nosotros. Pero cuando tenemos fe y no miramos la tormenta, no miramos lo que el diablo está haciendo, y al contrario ponemos nuestro enfoque en la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios tenemos protección. Porque hay muchas palabras, como dice la palabra, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. El diablo quiere hacerte daño, pero si ya tienes fe en la palabra de Dios, si tú crees en su palabra, es un escudo que te protege. Primera de Tesalonicenses 5:8.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. La coraza es como una protección, una vez más. Es una protección. La fe nos protege. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es como un arma ofensiva, nos protege y a través de ella obtenemos la victoria en contra de las tinieblas. Satanás es el padre de la mentira y él usa su arma primordial, que es la mentira, para tratar de ponernos trabas, de hacernos dudar, de hacernos creer que no vamos a morir, de que ya es el final, de que no podemos. Viene a acusarnos, que tú hiciste tal cosa, por ejemplo. Ciertamente todos fuimos pecadores, cometimos muchos pecados. Pero dice la palabra que ¿quién puede condenar a sus elegidos si Dios es el que justifica? Satanás viene a querer a condenar a uno. Él es el acusador de los hermanos. Pero si tenemos fe en la palabra de Dios y que hemos sido redimidos por su sangre, limpiado de nuestros pecados, que nuestros pecados han sido perdonados a través de la fe, pues ya Satanás, esa arma de condenarnos, de querernos juzgar, pues ya también es derribada. La fe se obtiene, es el tercer punto. Es decir, muchos de nosotros, yo diría que en algún momento quizás no tuvimos fe, o quizás tuvimos una falsa fe, o una fe limitada, Pero la buena noticia es que no importa cuál sea tu situación actual, si no tiene, puedes recibir. Si la fe estaba en lo equivocado, se puede enderezar. Porque dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Algunos no tienen fe en las sanidades. Algunos no tienen fe en las liberaciones. Algunos no tienen fe de que Dios puede hacer las cosas que Él promete, que se hacían antes cuando Él estuvo, o la que Él mandó a sus discípulos. Pero no tienen esa fe porque la fe viene por el oír. Y si van a una iglesia donde no hay fe, en una iglesia donde no se mira el poder de Dios manifiesto, pues no van a tener fe si no se congrega ahí. Porque la fe viene por el oír. Pero si miran, por ejemplo, la obra que hacía el Señor, la obra que hacían los discípulos, y miran esa obra constantemente, la fe va creciendo. Es como cuando el Señor salió a hacer su ministerio, con solo escuchar lo que pasaba, muchos creyeron. Tanto así que luego traían todos los enfermos para que el Señor le ministraba. Su fama crecía. ¿Por qué? Porque al oír lo que Él hacía, las personas iban teniendo fe. Era algo que hasta ese entonces no había acontecido. Sanidades así masivas y las liberaciones, eso no había acontecido hasta la venida del Señor. Pero cuando escucharon, la fe crece. Cuando escuchamos la palabra de Dios que nos la comparten, una persona con fe, esa fe como que se transmite al escuchar, vamos recibiendo fe. Esa es una de las maneras, es la manera, yo diría, número uno o única para verdaderamente recibir fe, es escuchando la palabra de Dios, es escuchando, siendo testigo de la obra de Dios, escuchando y siendo testigo. Si combinamos esas dos cosas, porque también si yo le digo, oh, el Señor sana, pero ustedes nunca miran una sanidad, pues es como que va a ser difícil creer que Dios sana. Pero si yo le digo Dios sana y vengo y oro por alguien y esa persona se sana, oh wow. Entonces es como que ya nada más es como un mito. Ella es como wow, es una realidad, verdaderamente Dios sana. Y pasa una vez, qué bueno. Eso como que le agrega un puntito de fe. Pero si pasa mañana y pasa luego 5 veces mañana o 10 veces y luego pasa todos los días, mientras más miran eso y eso, es como, oh wow. Oh, ya luego se le hace como que es muy fácil, ya como nada, es porque la fe se va perfeccionando. Mientras más miramos la obra de Dios y mientras más escuchamos la palabra de Dios, la fe va creciendo. En Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Lleno de fe, era lleno del Espíritu Santo y de fe. Podemos ser llenos de fe, que al final vamos a orar. Hubo un versículo donde le voy a compartir a continuación, que es el punto número 4, que la fe crece. Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 17:5, aumentanos la fe. Ellos se dieron cuenta de que su fe era pequeña, porque el Señor le dijo, aquí sí fue que ellos no pudieron sanar al niño, y le preguntaron, ¿por qué no pudimos? Y el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Ellos no pudieron sanar a ese niño. Y el Señor les respondió, por vuestra poca fe. Ellos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Pero la fe puede crecer. Yo quiero que entiendan esta parte, porque ahí el Señor les respondió así. Pero en otra parte les respondió, ¿por qué esta clase no sale sin oración y ayuno? O sea, yo quiero que ustedes entiendan esto. O sea, el Señor le dice,
por vuestra poca fe no le pudieron sanar. Por vuestra poca fe no pudieron reprender al espíritu mudo y tonto que el Señor respondió del niño. Pero luego le dice, porque esta clase no sale sin oración y ayuno. Entonces aquí se puede deducir de que la poca fe se puede vencer o puede crecer a través de la oración y el ayuno. Porque si por poca fe no pueden sanar a ese niño, pero con oración y ayuno sí pueden, estoy diciendo que la oración y ayuno aumenta nuestra fe. A través de la oración y ayuno, nuestra fe es perfeccionada, lo que recibimos mayor autoridad para lidiar con los casos más profundos, como el caso de ese niño. ¿Sí entienden lo que le quiero compartir? El punto número 5 es que la fe debe de ser mantenida. Es decir, la fe es un regalo que recibimos maravilloso, pero debemos de cuidarla, debemos de mantenerla. Y como acabamos de hablar, que aún a través de la oración y el ayuno, la fe aún crece, pues son una de las cosas que debemos de hacer constantemente, orar y ayunar. Dice la palabra, oráis para que no entréis en tentación. Ya sabemos que la fe y la oración la oración y el ayuno perfeccionan la fe. Dice la palabra en primera de Timoteo 5:12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. A través de la fe somos salvos, pero también si quebrantamos la fe, son condenados. Aquí habla de las mujeres, habla de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo le exhortaba de ayudar a las viudas y así, pero prácticamente decía de no tener como viuda a las mujeres muy jóvenes, o no tener como considerarla para el apoyo a las mujeres muy jóvenes, porque luego quebrantaban su primera fe y se iban a fornicar o algo. Pero el punto es de que la fe se puede perder. El diablo es un ladrón. El diablo no solamente roba lo físico, la salud, las finanzas, la familia. Él también roba lo espiritual. Él roba la fe si es posible. Y de la manera que mantenemos nuestra fe firme es a través de la obediencia a la palabra de Dios, de estar leyendo constantemente la palabra de Dios, oración y ayuno. Si hacemos estas cosas, entonces el diablo tiene muchas dificultades para robarnos nuestra fe. Lucas 22:32. Aquí el Señor ruega por Pablo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Y el Señor dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La importancia de la oración. Cuando la fe nos ayuda a vencer las adversidades que el diablo pone. Pero para que nuestra fe no nos falle, es importante el que estemos orando. Pero aquí también tenemos otro principio, la intersección. En este caso el Señor intercedió por Pedro para que su fe no falte. Es bueno cuando la familia en Cristo está unida en la misma fe, el que intercedamos el uno por el otro, para que el Señor mantenga nuestra fe firme, que nuestra fe no nos falte cuando el enemigo se levante en contra. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero aquí exhortándoles a que permanezcan en la fe. Es posible estar en la fe y luego perder la fe y ya no estar en la fe. Aquí Pablo está hablando de exhortarle a los discípulos que se mantengan en la fe. Y también dándole entendimiento, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esta parte también es muy importante, porque muchas veces piensan que, obviamente, uno tiene la noción de que ya con estar en la verdad, como que todo va a ser bonito, ya todo va a ser fácil. Y no, cuando estamos en la verdad, simplemente la pelea se pone más fuerte. Porque entonces ya miramos el diablo tal como es, y el diablo sabe que nosotros sabemos lo que él está haciendo, pues es una guerra de cuerpo a cuerpo cuando conocemos la verdad. El diablo no le agrada a nadie que conoce la verdad. El diablo es un esclavizador. Él no le agrada a nadie que conoce la verdad, porque la verdad nos hace libre. Entonces, como conocemos la verdad, a él no se le hace fácil para ponernos en esclavitud, por lo que está constantemente peleando, tratando de ver si caemos y renunciamos a la fe. Así como el Señor oró para que la fe no le faltara a Pedro, porque ya el diablo venía a atacarle a Pedro. Él sabe de que si nos ataca mucho a nosotros, de repente podemos que nos falte la fe. Si desespera mucho a la persona, algunos todavía desafortunadamente prácticamente renuncian a la fe y se van al mundo, porque dicen, es que cuando no estaba con el Señor me iba mejor. Es que ahora después que estoy buscando de Dios tengo tantos problemas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice la palabra de Dios, entremos al reino de los cielos. Estamos en guerra, tenemos un adversario. De eso se trata esta enseñanza, de entrenar a nuestro hermano para la batalla, porque estamos en guerra. Tenemos que entender
qué hace el diablo en contra nuestra y saber de cómo defendernos y tener una perspectiva real conforme bíblica, conforme a la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nosotros en esta área. Porque ciertamente nuestro adversario en este tiempo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para poder vencer, es el punto número 7, debemos de tener fe en el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre. Si hay un nombre que tenemos que conocer y reconocer y entender, es ese nombre. En ese nombre, ese es el único nombre en el que podemos ser salvos. Es el único nombre en el que tenemos poder y autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Dice la palabra en Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre sobre todos los nombres? Jesucristo. Es decir, es el nombre de mayor autoridad. En el reino de las tinieblas, por ejemplo, hay principado, gobernante, potestades, hay diferentes rangos. Aún algunos demonios de alto rango están en las regiones celestes, dice la palabra. Pero el nombre sobre todos los nombres en los cielos, es decir, hay un nombre que es el más sublime, el más alto, el de mayor autoridad. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Pero dice la palabra que en su nombre toda rodilla debe de doblarse. Y eso es poderoso, especialmente para los que tenemos un llamado. Si entendemos que ante el nombre del Señor toda rodilla tiene que doblarse. Si algunos miran cuando yo ministro liberación y sanidad, que se manifiestan demonios, muchas veces, casi siempre yo hago que se arrodillen, porque cuando se arrodillan es una forma de humillarlos. Cuando ellos se arrodillan es una forma de desmoralizarlos. Cuando ellos se arrodillan es una forma de derrota, es una manera de recordarles de una manera muy precisa que ya fueron derrotados y que aunque se creen muy fuerte, hay uno que es más fuerte, que es el Señor Jesucristo. Y es una manera en la que le vencemos verdaderamente vencido a ellos más fácil, cuando hacemos que se arrodillen. Ellos tratan de resistirse muchas veces, porque cuando se arrodillan es como que ya perdieron esa pelea prácticamente. Y es una manera de ellos confirmar su derrota. Y ellos se resisten si tienen la oportunidad, cuando pueden. Pero si insistimos, le insistimos, le insistimos, como cada vez que mencionamos la palabra de Dios, es como que ellos, la fuerza se les va deshaciendo, hasta que ya no pueden aguantar más y se tienen que arrodillar en ese nombre poderoso. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El consumador de nuestra fe es Jesucristo. En él tenemos que poner nuestros ojos. En él tenemos que poner nuestra fe. No en el nombre de un santo, no en San Lorenzo, en San Mateo, en San qué sé yo cuánto, en una virgen. No, hay un solo nombre, Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar fundada en él. Si pelean la pelea espiritual en otro nombre, caen en pelear una falsa pelea espiritual que hablamos reciente. Solo hay un nombre verdadero en el que podemos tener victoria, en el que podemos derrotar a los poderes de las tinieblas. Ese es el nombre de Jesucristo. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe en el Señor Jesucristo somos justificados, tenemos paz, porque todos somos pecadores. Pero cuando ponemos nuestra fe en el Señor, cuando creemos en lo que Él hizo por nosotros, nuestros pecados son perdonados, somos limpios, somos justificados. A través de la fe en el Señor somos salvos. A través de la fe en Él tenemos autoridad contra los poderes de las tinieblas. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este siglo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo cuando creemos en Él, en que Él es quien es, cuando creemos en que Él vino, en que Él dio su vida por nosotros, en que Él resucitó de los muertos, solo a través de Él somos justificados, solo a través de Él somos salvos, solo a través de Él recibimos verdadera autoridad en ese nombre contra los poderes de las tinieblas. No podemos pelear la batalla espiritual si no entendemos esto, porque si la autoridad que tenemos contra el enemigo es en ese nombre y a través de ese nombre. Cuando no conocemos al Señor Jesucristo, estamos en pecado. Y Satanás es el Dios de los que viven bajo pecado. No podemos pelear contra el Dios al cual son esclavos. Solo cuando conocemos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando recibimos lo que Él hizo por nosotros a través de la fe, somos justificados. Entonces ya ahí pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora sí ya dejamos de ser esclavos de Satanás y ahora pasamos al lado del Señor. Ahora sí podemos resistirle. Ahora sí podemos pelear contra Él.
pero a través del Señor Jesucristo. Primero tenemos que ser justificados. En Hechos 26:18 dice la palabra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Él, en el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿De qué manera pasamos de la potestad de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de la luz? A través de la fe en el Señor Jesucristo. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor llamó a sus discípulos y le dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta es la razón por la que tenemos poder y autoridad contra los poderes de las tinieblas. En el Viejo Testamento, los que creían en Dios, su pueblo elegido, no tenía poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Eso no había acontecido antes. Ese es un don, un regalo, una potestad, una autoridad que nos fue dada a través del Espíritu Santo, a través de lo que el Señor hizo cuando murió y resucitó victorioso. Él despojó a los poderes de las tinieblas y nos dio autoridad sobre ellos en su nombre. Satanás, toda la autoridad aquí en este mundo se le había sido dado a Satanás. Por eso es que Satanás aún al mismo Señor lo tentó. Todo esto es mío y a quien quiera se lo oí, le dijo. Porque Satanás era el que tenía potestad y autoridad sobre este lugar. Pero cuando el Señor vino y le detronó, cuando el Señor vino y resucitó victorioso de los muertos, le quitó la llave y le dio autoridad a sus hijos, a sus siervos. Por eso es que ahora tenemos autoridad en su nombre contra los poderes de las tinieblas. Y dice la palabra en Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre de Jesucristo los demonios se tienen que sujetar. En el nombre del Señor tenemos autoridad sobre ello. Los 70, aquí no fueron los 12, 70, regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, los demonios se tienen que sujetar. Por eso es que no podemos pelear la batalla espiritual sin la fe. No podemos pelear la batalla espiritual si no entendemos que hay poder en el nombre de Jesucristo, que es el nombre más sublime que existe. Para vencer también debemos de tener fe una vez más en el sacrificio y en la sangre de Jesucristo. La palabra nos dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A través de la fe, propiciación por su sangre, el Señor prácticamente se entregó a sí mismo. En el pasado, para limpiar los pecados del pueblo, mataban un cordero. Ahora el Señor mismo se puso Él como ese sacrificio, un sacrificio perfecto, sin pecado. Siendo Dios, vino en forma de hombre, se despojó, vivió una vida santa y entregó su cuerpo para el perdón de nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestro pecado. Su sangre que Él derramó por nosotros ahora nos limpia de nuestro pecado si ponemos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le hemos vencido por la sangre de Jesucristo. No podemos vencer al diablo. En esa sangre hay poder. La sangre de Cristo es una arma poderosa que tenemos a nuestra disponibilidad en contra del diablo. Y a través de ella vencemos al enemigo. Claramente nos lo dice la palabra, que a través de la sangre y del testimonio, a través de la sangre y de la fe, a través de la sangre de Cristo, si creemos, tenemos ese testimonio del Señor porque hemos recibido y creído en su palabra, vencemos al enemigo. El punto número 9 de que tenemos que tener fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. Debemos de tener fe en su palabra. Como le compartí anterior, Satanás puede venir a tentarle, a amenazarle. Y de cierto que a mí mismo, y no creo que yo soy solo, especialmente aquellos que ministran como yo, que el Señor le usa para liberar y para sanar personas, pienso que en algún momento han tenido la experiencia que yo he tenido muchas veces, en la que los demonios nos amenazan de muerte, nos amenazan de muchas maneras. Pero si tenemos fe en la palabra de Dios, esas amenazas como que rebotan en el escudo de la fe y ni siquiera nos tocan, porque el Señor tiene muchas promesas. Él dijo que hemos recibido poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo, y nada por ninguna razón nos puede hacer daño. O sea, si tenemos fe en la palabra de Dios, es un escudo. Si tenemos fe en la palabra de Dios, así podemos vencer. Porque en mi caso me ha amenazado hasta mis hijos muchas veces.
de muerte y de mucha manera. ¿Qué padre o madre quiere escuchar que le amanecen su hijo de muerte? Si no hay fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, mejor ya paro de ministrar, mejor ya no oro por ti, porque ya le amenazaron al hijo a uno o a los hijos. Pero si tenemos fe que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, es lo que le dice el diablo, que le va a hacer daño. Pero yo tengo fe en lo que dice el Señor. Entonces la fe nos da esa firmeza, la fe nos da esa constancia. Por eso es que no caminamos por lo que escuchamos ni por lo que vemos, caminamos por fe en la palabra de Dios. Romanos 4:20, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Se no dudó por incredulidad. Cuando se duda de la promesa de Dios, cuando dudamos de la palabra de Dios, es incredulidad, y la incredulidad no es buena. Debemos de tener fe. El Señor, donde Él se crió, no pudo hacer muchos milagros. Dice la palabra, por su poca fe. La fe, la duda, el tener poca fe o el dudar o la incredulidad detiene el poder de Dios, el mover de Dios a nuestro favor. Hay muchas personas que desean ser usados por Dios y de repente quizás pueden tener un llamado en alguna área, pero se sienten detenidos de que no han llegado a donde quieren ir. Y la razón es porque tienen duda en sus corazones. La duda es como un bloqueo que bloquea el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Si hay duda en el corazón, es un área importante en la que hay que lidiar con ella, hay que arrepentirse, hay que orar, hay que ayunar al respecto. El hecho es que hay que ser limpio de toda duda. Mientras más fe, que es lo contrario a la duda, la incredulidad, más poder de Dios, más milagros. Galatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A esa fe queremos llegar como Pablo. Pero cuando hay verdadera fe, ponemos nuestra fe por completo en el Señor. Pablo creyó profundamente en que la palabra de Dios es verdadera. Por lo tanto, Pablo decidió ya no vivir por él, ni para él, ni conforme a su sabiduría, sino por fe en la palabra de Dios. Esa es una evidencia de fe, cuando ya no nos estamos guiando por nuestra inteligencia carnal o la inteligencia del mundo, sino que confiamos, caminamos confiados y conforme a la palabra de Dios. Y para concluir, expondré el último punto, que es que a través de la fe recibimos sanidad cuando se necesita, pero hay una relación en muchas escrituras entre la fe, entre tener fe para recibir sanidad y la salvación. Y les voy a compartir algunas escrituras para que miren que muchas personas vinieron a buscar del Señor para ser sanos, pero cuando creyeron que el Señor les sanaría, no solamente el Señor les decía, tu fe te ha sanado, no, le decía, tu fe te ha salvado. Por haber creído que Él podía sanarle, también recibieron salvación. También miramos en Santiago 5, 16 y 17, que dice, algún enfermo entre vosotros, vayan donde los ancianos de la iglesia, y la oración de fe les sanará, pero si tenían pecados, les serán perdonados. O sea, cuando venimos en fe a recibir sanidad, conforme el Señor manda en oración a través de sus discípulos, no solamente reciben la sanidad, pero para mí es más valioso que se recibe perdón de pecados al recibir del Señor. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es lo más importante. A través de la fe podemos pelear la batalla espiritual, y es necesaria, es un fundamento. Si no hay fe, no vamos a pelear, no vamos a vencer. Cuando el diablo se levante contra nosotros en la primera tempestad, salimos corriendo. Tenemos que tener fe para mantenernos firmes. Pero hay algo más importante, de mayor bendición, que recibimos a través de la fe. El fin de nuestra fe es como lo final, donde la fe nos lleva, es la salvación de vuestras almas, dice la palabra. En Hechos 14:9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, esa persona enferma miró a Pablo, y Pablo lo miró. Pablo discernió que esa persona tenía fe. Entonces Pablo le ministró sanidad. La fe, si la persona no tiene fe, aunque nos queramos ayudarle más a ser sana, a veces no podemos. El mismo Señor, dice la palabra en Mateo 13:58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Si la persona tiene incredulidad, es que eso detiene el poder de Dios. Si estamos dudando mucho, pensando mucho, ¿será que sí? ¿Será que sí? Hay duda en el corazón, ¿será que va a pasar? Eso detiene el poder de Dios. Es una razón para que
para que se manifieste más maravillosamente el poder de Dios, tanto en la iglesia como afuera, se necesitan dos cosas: fe en el que ministra, pero fe en el que recibe. Y si en alguno de los dos esa fe falta, hay algo incompleto que dificulta el que pasen cosas más grandes. Por eso el Señor, en el lugar donde nació, el Señor hizo muchísimos milagros. Todos somos testigos en su palabra. Pero donde Él se crió, allí no hizo muchos milagros, porque por su incredulidad, tenían incredulidad. En Hechos 3:16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en su nombre. Por la fe en el Señor Jesucristo, ese inválido que estaba en el templo fue sano por la fe. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, ellos fueron para que le sanara, que era paralítico, pero el Señor le dijo: ten fe, que tus pecados te son perdonados, porque el Señor miró que tenía fe. Ustedes están mirando que hay una relación entre tener fe para que el Señor nos sane y luego por tener esa fe ya somos salvos. Aquí luego el Señor tuvo alguna situación con ellos, porque los religiosos que estaban ahí dijeron: este blasfema, ¿cómo que le perdona los pecados? ¿Quién es este para perdonar pecados? Pero porque el paralítico tuvo fe, sus pecados le fueron perdonados. En Marcos 10:52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí había un ciego. El ciego le dijo: el Señor le preguntó: ¿qué tú quieres que haga por ti? Que recobre la vista. Pero el Señor no solamente le dijo: recibe tu vista. No, vete, tu fe te ha salvado. Hay una relación entre creer que Dios no puede sanar y recibir la salvación. Yo diría, es como un camino corto que encontraron muchos en la palabra, la salvación. Hay mucho más escrituras que le puedo compartir, donde por solo el hecho de ello ir a buscar, a pedir oración de sanidad al Señor, el Señor le respondía: vete, tu fe te ha salvado. La mujer del flujo de sangre es otra. Ella tocó el manto en fe y el Señor también le dijo a ella: tu fe te ha salvado. Cuando tenemos fe, cuando ponemos nuestra fe en el Señor para ser sanos, también recibimos perdón de pecados. Eso fue lo que aconteció con el paralítico. Tus pecados te son perdonados. El paralítico le estaba diciendo: Señor, perdóname lo que he hecho. No, tus pecados te son perdonados por haber tenido fe. La mujer de flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Al ciego, tu fe te ha salvado. Pero en cada uno de esos casos, ellos fueron a buscar sanidad. Pero por haber creído que el Señor podía hacer estas cosas, también recibieron salvación. Entonces hay una correlación. Debemos de tener fe en Dios. Debemos de poner nuestra fe en que Él verdaderamente puede sanarnos. Esa es la palabra que tenía para hoy. Espero que haya sido de edificación para todos. Debajo de cada video hay diferentes enlaces. Y si sienten en su corazón apoyar la obra que Dios está haciendo con nosotros, nos pueden apoyar en cualquiera de esos enlaces desde cualquier parte del mundo. Y le estamos agradecidos con su apoyo, y su apoyo nos ayuda a continuar haciendo la obra que estamos haciendo. Vamos a orar por unos minutos, porque quiero orar para que el Señor también aumente la fe de todos, porque ya miramos que sin fe no podemos agradarle, sin fe no recibimos sanidades, sin fe no podemos ser salvos, no podemos pelear sin fe, pues queremos fe. Y si hay fe, queremos que el Señor aumente más nuestra fe. Si se pueden poner de pie todo, por favor, y oremos al Señor. Padre Celestial, pueden repetir después de mí: venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te pedimos perdón por tener poca fe, por toda duda e incredulidad en nuestros corazones. Te pedimos perdón por dudar de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si no tenemos fe ni siquiera como un granito de mostaza. Nos arrepentimos por nosotros y por nuestras familias y ancestros. Si hemos puesto nuestra fe en lo equivocado, en ídolos, en falsos dioses, en imágenes, en cualquier cosa que no sea conforme a tu palabra, te pedimos perdón si hemos puesto nuestra fe más en la ciencia que en ti, en la medicina más que en ti. Te pedimos perdón si hemos puesto nuestra fe más en lo que podemos ver, como una cirugía, que en lo que no podemos ver, que eres tú. Te pedimos perdón por no mirar como tú hiciste tantos milagros, sanidades y prodigios en la palabra, donde personas aún de nacimiento, mudas o ciegas o inválidas, recibían restauración completa. Te pedimos perdón por no creer, por tener duda de que tú eres quien eres y que tú no has cambiado, y que la misma obra que tú hiciste la podemos hacer nosotros si tenemos fe en tu nombre. Te pedimos perdón, Señor, por no caminar en fe, por no ser testigo tuyo aún, por no darte gloria y honra
a través de hacer la obra que tú hacías, la que tú hiciste y la que tú encomendaste a tus siervos, a tus discípulos. Nos arrepentimos, pero tu palabra dice que al que pida se le dará. Nosotros queremos fe, Señor, aunque sea, si es posible, un poquito del tamaño de un granito de mostaza. Tu palabra dice que si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, le podemos decir a una montaña, muévete, y no será hecho. Nosotros queremos fe así, Señor. Danos aunque sea un poco de fe, Señor. Y si ya tenemos, aumenta nuestra fe. Queremos fe, Señor, en ti. Queremos que tu nombre sea exaltado a través de nuestra vida. Queremos fe, Señor, para ser testigos tuyos, para ser vasos de honra que tú uses para salvar almas, para destruir las obras de las tinieblas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos en fe lo recibiremos. Nosotros tenemos fe, creemos en tu palabra, creemos que tú eres fiel, creemos que tú siempre haces lo que prometes y tú prometes dar al que te pide. Por lo tanto, en fe creemos que ya estamos recibiendo, en fe creemos que nuestra fe está siendo aumentada, en fe creemos que los que no tienen fe y están orando con nosotros, están recibiendo fe. Y te damos gloria y honra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra es verdadera. Tu palabra vive, porque tú vives y tú eres la palabra. Exaltamos tu nombre, Señor. Tu nombre sobre todos los nombres, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En tu nombre toda rodilla tiene que doblarse. Queremos caminar en fe. Queremos caminar y usar esa autoridad que hay en tu nombre, porque tu nombre es sublime. En tu nombre toda rodilla tiene que doblarse de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, porque tu nombre es santo, tu nombre es poderoso. Tu palabra dice que hemos vencido al enemigo por tu sangre. También queremos usar tu sangre. Queremos ejecutar la victoria que tú tuviste sobre los poderes de las tinieblas. Tu palabra dice que hemos vencido por tu sangre. Te damos gracias, Señor, por tantas palabras y promesas maravillosas que tú nos das, porque tu palabra es escudo. Tu palabra es una protección para nosotros si tenemos fe. Pero tu palabra también es un arma ofensiva, porque es espada de dos filos. Tú respondiste al enemigo cuando te tentaba con la palabra. Una vez más te tentó, le respondiste nuevamente con la palabra. Al Señor tu Dios solo servirá, le dijiste en una. Y a ti solo te queremos servir, Señor, por fe, porque creemos en tu palabra, porque creemos cada una de tus promesas, porque creemos en lo que está escrito. Creemos que tu palabra fue revelada por ti, que vino por revelación, que tú diste tu palabra. Lo creemos y lo recibimos y la queremos vivir en nuestra vida. Queremos tu palabra que sea evidente en nuestra vida. Queremos, deseamos y pedimos. Queremos los frutos de tu palabra evidente en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. A todos por estar con nosotros. Les miramos en nuestra próxima transmisión.